Veamos cómo se realiza el cálculo de pronóstico de demanda dentro de los mínimos cuadrados y ajuste de línea por la curva potencial. En este caso, como ustedes pueden ver la gráfica, se le llama potencial debido a que para comenzar la fórmula de Y, que sería demanda, sería con una potencia, ¿verdad? Y la gráfica, como pueden ver, tiene un sentido de crecimiento, es decir, que los primeros datos son bastante altos de demanda, pero la tendencia que sigue es ser decreciente. De ahí su nombre, ¿verdad? Curva potencial. Igualmente ahí podemos ver la fórmula que, como les mencionaba, Y sería la demanda que se va a pronosticar, A sería la demanda del año base y B la variación promedio. En el caso de X sería el número que corresponde del año a pronosticar. Veamos el siguiente ejemplo de la curva potencial. Pronosticar la demanda para el 2020 mediante la curva potencial origen 2014. Entonces igualmente vamos a calcular Y, que sería el pronóstico. Para obtener Y necesitamos A y B. Veamos las fórmulas para ver cuáles son los elementos que debemos de calcular antes para poder aplicar las fórmulas de A y B. En este caso necesitamos logaritmo de X y antes del logaritmo de X sería X, ¿verdad? Como tal. Y luego logaritmo de X. Necesitamos el logaritmo de X elevado al cuadrado. La sumatoria, ¿verdad? Logaritmo de X elevada al cuadrado. Necesitamos también el logaritmo de Y. Y necesitamos el logaritmo de Y por el logaritmo de X. Ok, entonces calculemos X. Para calcular X, recuerden, como el origen es el año 0 y el 2014, el 2015 sería 1, 2, el que sigue, 3, 4, 5. Saquemos la sumatoria. Tendríamos que la sumatoria de Y serían 579. Sumatoria de X serían 15. Y ahora calculemos el logaritmo de X. Logaritmo de 1 sería 0. Logaritmo natural de 2 sería 0.6931. Logaritmo natural de 3, 1.0986. Logaritmo natural de 4 me da 1.3863. Logaritmo natural de 5, 1.6094. Saquemos la sumatoria de eso y me va a dar 4.7874. Ahora vamos a calcular el logaritmo de X elevado al cuadrado. Tenemos el logaritmo de X y lo elevamos solamente a la potencia 2, ¿verdad? En este caso 0 al cuadrado es 0. 0.6931 al cuadrado me da 0.4804. El siguiente sería 1.2069. Luego me da 1.9218. El siguiente 2.5902. Y calculamos sumatoria, que me daría 6.1993. Calculemos ahora el logaritmo de Y. El logaritmo de 108, que es el primer dato del 2015, Y de 2015 me daría 4.6821. Logaritmo natural de 109, 4.6913. El siguiente 4.7005. Logaritmo natural de 122 da 4.8040. Logaritmo natural de 130 daría 4.8675. Saquemos la sumatoria y nos da 23.7454.
Ahora vamos a calcular el logaritmo de y por el logaritmo de x. En este caso, para 2015 sería 0, que es logaritmo de x, por 4.6821, recordemos que es 0. En el siguiente dato sería 0.6931 por el 4.6913 y me va a dar 3.2515. El siguiente dato me daría 5.1640. El siguiente 6.6598. Y el último dato sería 7.8338. Saquemos la sumatoria. Nos daría 22.9091. Y entonces ahora procedamos a calcular lo que es A y B. Logaritmo natural de A va a ser igual sumatoria del logaritmo de y, que sería 23.7454 por la sumatoria del logaritmo de x cuadrado, que sería 6.1993, menos la sumatoria del logaritmo de y por logaritmo de x, que da 22.9091 por la sumatoria del logaritmo de x, que es 4.7874, sobre n, que recordemos son 5 datos los que tenemos, n es la muestra, por sumatoria del logaritmo de x cuadrado, que es 6.1993, menos sumatoria del logaritmo de x, que es 4.7874, elevada al cuadrado. Eso nos daría 4.6463. Recordemos que eso sería el resultado del logaritmo de a, pero como lo que necesitamos es el a, vamos a calcular el antilogaritmo, que es e a la 4.6463, para obtener el valor de a, que nos da 104.1987. Ahora calculemos b. La fórmula me indica que va a ser n, que en este caso sería 5, por la sumatoria del logaritmo de y por logaritmo de x, que me da 22.9091, menos sumatoria del logaritmo de x, que sería 4.7874, por la sumatoria del logaritmo de y, que sería 23.7454, sobre n, que es el número de datos, 5, por sumatoria del logaritmo de x cuadrado, que es 6.1993, menos sumatoria del logaritmo de x, que es 4.7874, elevada al cuadrado. Ok, entonces calculamos b y eso me daría 0.1073. Ahí tenemos a y b. Ok, entonces ahora calculemos y. Y el pronóstico de 2020 sería a, que nos dio 104.1987, por x. X, recordemos que corresponde el número del año a pronosticar. Si 2019 era 5, 2020 va a ser 6, elevada a la b, que nos dio 0.1073. Calculemos el dato y entonces y nos da
126.2868. Esa sería entonces la demanda. Ahora pues hagamos el resumen o la respuesta. Que el pronóstico de demanda para el 2020 es de 126 unidades. Aquí finalizaríamos, por tanto, la obtención del pronóstico de demanda mediante la curva potencial.